Ahora bien, uno podría decir, bueno, ¿y cómo se materializan estas alianzas? ¿No? ¿Cómo se materializan estos dos bloques de los que hablamos en el video anterior? Bueno, el bloque capitalista de dos modos se materializa. En principio, en términos económicos, con el Plan Marshall, desarrollado entre el 48 y el 52. Este plan es un plan de ayuda económica que procura reconstruir a la Europa destruida en la Segunda Guerra Mundial. Reconstruirlo sobre todo económicamente, chicos. Fíjense la plata que pone Estados Unidos para eso, 12.000 millones de dólares. Ahora bien, vos decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Gentileza nada más? No, hay un temor muy grande ante la izquierda que está avanzando en Europa y, digamos, si vos tenés altísimas tasas de desempleo en estos países que son capitalistas, es probable que los obreros descontentos escuchen los discursos críticos, escuchen los discursos de la izquierda en pos de terminar con el capitalismo. Entonces hay que poner plata para que las economías europeas se reconstruyan, para que no caigan ante, digamos, los discursos comunistas y también, obviamente, para hacer negocios. ¿Por qué? Porque se hacen muchos contratos en los que con parte de esa plata que destina el Plan Marshall en Europa, se le compra cosas a empresas norteamericanas. Entonces hay un beneficio mutuo asegurado. Eso es a nivel económico. ¿Cómo se materializa en términos militares? Con la creación de la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, que es una alianza ofensivo-defensiva, ¿no? O defensiva-ofensiva entre los países capitalistas liderados por Estados Unidos. Pero claro, el bloque oriental, el bloque del este, tampoco se queda atrás. En términos económicos, ¿qué te hacen? El Comecon, el Consejo Económico de Ayuda Mutua, que era, digamos, cooperación económica entre todos los países socialistas. Y a nivel militar, el Pacto de Varsovia, ¿no? 1955, que es también una alianza militar defensiva-ofensiva, uno contrarrestando, en el caso del Comecom, al Plan Marshall, ¿no? Como la respuesta del campo socialista al Plan Marshall, y el Pacto de Varsovia como la respuesta militar, digamos, a la OTAN. Entonces, ustedes ven acá, chicos, que los dos bloques no son metáforas. Están constituidos, tienen instituciones, tienen pactos que los materializan, los hacen visibles. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema que es importante. ¿Cómo se periodiza la Guerra Fría? Bueno, hay grandes discusiones al respecto, pero básicamente los autores coinciden con dos fechas que pueden ser consideradas como las fechas de inicio. 1945, las bombas atómicas con las que Estados Unidos, digamos, obliga a la rendición japonesa, lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades de Japón, que en realidad algunos autores dicen son un metamensaje para los soviéticos. Es decir, Estados Unidos demuestra su apabullante poder. Recuerden que en este momento tenía el monopolio nuclear, los rusos todavía no tenían la bomba atómica. Demuestra su poder Estados Unidos marcando, mira, el Pacífico es mío, esta es mi área de influencia, acá no te metas. Como que si bien las bombas las arroja en Japón, el metamensaje es para los soviéticos. Entonces algunos autores dicen, bueno, en realidad se podría decir que acá empieza la Guerra Fría. Pero muchos autores sostienen que empieza en realidad en el 47, cuando el presidente que ustedes ven acá en imagen, Harry S. Truman, da un famoso discurso que pasa a conocerse en ese momento como la doctrina Truman, y habla de la contención del comunismo, ¿no? Él dice, bueno, hay que frenar el avance del comunismo. Entonces, muchos autores dicen, bueno, acá explícitamente empieza la Guerra Fría porque tenés un presidente norteamericano diciendo, mira, nuestro objetivo de política exterior va a ser frenar el avance del comunismo. Ahora bien, ¿qué características tiene esta primera etapa? Bueno, los líderes son, por un lado, Estados Unidos, ¿no? Liderado por Truman, como acabamos de decir, y por otro lado, la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. Ahora vamos a hablar un poco de él. Y los dos principales conflictos, la división de Alemania y la división de Corea. También los vamos a profundizar más adelante. A ver, pasemos a hablar un poco de cómo estaba la Unión Soviética con Stalin. ¿Sí? La Unión Soviética durante los años del stalinismo. En principio, Stalin, o la llegada al poder de Stalin, implicó el abandono de la democracia interna del partido bolchevique, chicos. Stalin impone una política rígida en la que va a combatir a todo aquel que se oponga un poco a su liderazgo y a su visión de
el marxismo y del rumbo al que tenía que ir la Unión Soviética. Sobre todo va a expulsar a uno de los líderes de la revolución rusa, que él considera su adversario, que es León Trotsky. Lo acusa de 20.000 cosas distintas, pero hay una disputa ideológica y una disputa de poder, concretamente entre los dos. Stalin sostiene la doctrina del socialismo en un solo país. Él dice la Unión Soviética tiene que fortalecerse antes de pensar en expandir el comunismo por el resto del mundo, mientras que León Trotsky hablaba de la revolución permanente, ¿no? Pero bueno, esta es la parte ideológica de la disputa, es una disputa ideológica y una disputa de poder, dijimos. Stalin va a terminar expulsando a Trotsky de la Unión Soviética en 1929 y lo va a perseguir hasta sus últimos días. De hecho, lo asesina a Trotsky en México, un sicario de Stalin, en 1940. Entonces, a nivel interno, se elimina la posibilidad de disentir con Stalin. No hay más democracia interna, no hay más discusiones partidarias fuertes como había en la época de Lenin, donde se discutían las cosas, donde se pensaba el rumbo de la revolución. Acá hay culto al líder, hay que seguir lo que dice Stalin, y si no, ¿qué pasa? Los juicios de Moscú, donde el estalinismo empieza a juzgar a todos aquellos que son disidentes o a todos aquellos que tienen, digamos, una mínima discrepancia con el rumbo que le marca Stalin a la Unión Soviética. Te acusan de trotskista, obviamente, y la mayoría de las personas que atraviesan estos juicios son condenados. Por otro lado, tenés fuertes restricciones a la libertad de desplazamiento, ¿no? Sin autorización no te vas a ningún lado. Y crece la presencia de la policía secreta del Estado, que es la KGB, ¿no? O sea, un régimen que se vuelve bastante controlador, bastante, digamos, un régimen que va cercenando cada vez más las libertades de desplazamiento, las libertades de expresión y ese tipo de cosas. Después hay fuertes desplazamientos poblacionales a los que eran campos de trabajo forzado, a los gulags, chicos. Los gulags eran campos de trabajo forzado donde mandaban a opositores, mandaban a gente que se oponía, por ejemplo, a la colectivización de los campos. Bueno, te ibas a un campo de trabajo forzado como castigo a los gulags de Stalin. Y después también tenés una fuerte censura y un control ideológico, ¿no? Stalin se propone luchar contra lo que se llama el decadentismo occidental, ¿no? El stalinismo lo llama así, que era la supuesta atracción por la cultura que procedía de Occidente. Entonces dicen, nosotros tenemos que hacer una ciencia mejor, un arte mejor. Se meten mucho en cómo los escritores, por ejemplo, desarrollaban sus obras. Tienen que hacer héroes positivos, ¿no? Empieza a haber un control sobre la literatura, un control sobre la ciencia. Se dice que la ciencia de Occidente es decadente. Por ejemplo, por varios años se deja de leer a Einstein o se deja de leer y estudiar a Freud. Entonces, digamos, hay un control ideológico y una censura muy fuerte de parte del estalinismo. En el aspecto económico, chicos, lo más importante es que la Unión Soviética desarrolla una industrialización importantísima. Obviamente la bancan, la financian con la producción del campo, pero fíjense lo que es este dato que les doy acá. En 1927 la producción nacional en el sector industrial, ¿no? En la industria, era de un 42%. 1932 pasó a un 70%, chicos. Fíjense el crecimiento del 42 al 70% en tan pocos años. Es impresionante. 5 años, un plan quinquenal y la industria crece del 42 al 70%, ¿no? Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo logró? Y acá viene de nuevo el punto crítico. Hay una colectivización forzosa. Stalin dice, bueno, tenemos que liquidar a los grandes propietarios, los campesinos ricos, que se llamaban los kulaks, ¿no? Los tenemos que liquidar como clase social, los tenemos que eliminar. Entonces, claro, muchos se oponen a esto, muchos se resisten y hay una fuerte represión que se combina con tiempos de malas cosechas en los que hay una hambruna muy grande. Por ejemplo, los ucranianos sufrieron una hambruna inmensa y entre la represión y la hambruna murieron muchísimas personas. Fíjense acá, por ejemplo, les doy un dato anecdótico, pero para que tengan una idea, entre el 30 y el 31, 2 millones de campesinos son expulsados de sus granjas,
800.000 van a ser encarcelados y mueren, como fruto de todo esto, cerca de 500.000. Los datos se discuten mucho, las cifras se discuten, ¿no? Hay algunos autores que tal vez exageran un poco, pero estos son los datos más moderados, los datos más serios, digamos, ¿no? Y la verdad que son alarmantes. Eso es un poco el régimen de Stalin. Y por último, en la posguerra tenés muchos problemas internos. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, obviamente los problemas que trae la tensión que está habiendo con Estados Unidos, ¿no? Problemas en el ejército, ¿no? Un ejército que se movilizó, hizo un esfuerzo terrible durante la Segunda Guerra Mundial, delincuencia ciudadana, malas cosechas que te generan hambrunas. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? Endurecer la centralización administrativa, la centralización económica y sobre todo la personalización del poder de Stalin. Culto al líder, chicos. Stalin como centro de el discurso y el universo político de la Unión Soviética. Y también, obviamente, un endurecimiento diplomático. ¿No? No puedo mostrar mis debilidades ante mi adversario político e ideológico. Tengo que mostrarme fuerte. Entonces, endurece la diplomacia, la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría, precisamente para mostrar fortaleza y no mostrar estas debilidades que estamos exponiendo. Y claro, en medio del enfrentamiento o de la rivalidad con Estados Unidos, se le da clara prioridad al complejo militar industrial, a la fabricación de armas. De hecho, vamos a hablar en un rato que para el 53 los soviéticos ya te desarrollan la bomba de hidrógeno, lo cual habla de dos cosas: del altísimo desarrollo científico que tenían y por otro lado de el dinero que se invertía en el complejo militar industrial, que eso también tensionaba la economía, ¿no? Había que industrializar y sacar más del campo, los campesinos se quejaban más represión. Bueno, eso fue la Unión Soviética durante el estalinismo. Ahora bien, la muerte de Stalin en el 53 marca el inicio de una segunda etapa, que tiene otras características. Va a estar liderada en Estados Unidos por John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Presidente católico de Estados Unidos, primer presidente católico de Estados Unidos, ¿no? Biden, el actual, es el segundo. Y en la Unión Soviética va a estar liderada por Nikita Khrushchev. Y esta es una etapa que se caracteriza por estas dos palabritas que están acá. Las pueden considerar como sinónimo a la hora de caracterizar a la Guerra Fría, que es etapa de distensión o etapa de deshielo, chicos. Acá tratan de bajar un poco ese clima de tensión permanente que había caracterizado hasta ese momento la Guerra Fría. Hablan los dos de coexistencia pacífica, ¿no? Intentar que el capitalismo y el comunismo coexistan pacíficamente, como había ocurrido desde el triunfo de la Revolución Rusa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que llegan a aliarse para vencer al enemigo nazi, ¿no? Pero claro, en 1959 surge la Revolución Cubana y a Estados Unidos, chicos, obviamente les resulta muy poco gracioso que una isla a escasas millas de sus fronteras se declare marxista-leninista, se declare comunista, ¿no? Y mucho menos le hace gracia a Estados Unidos que los soviéticos, acá tienen una foto ustedes de Nikita Khrushchev, el líder soviético, y Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, que los soviéticos, decía, le instalen misiles, ¿no? Una base de misiles apuntando directamente a Estados Unidos. Esto se conoció como la crisis de los misiles, obviamente en 1962, en los que el mundo estuvo en vilo porque estuvo a punto ahí sí de estallar un enfrentamiento entre los dos bandos. Después se desarticula, llegan a un acuerdo, los rusos sacan los misiles de Cuba, Estados Unidos desmantela una base que había en Turquía y bueno, no estalla el conflicto. De hecho, van a hacer los dos presidentes reuniones cumbre. Acá, por ejemplo, tienen una foto, John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev. Instalan el famoso teléfono rojo que comunicaba el Kremlin, la casa de gobierno soviética, con la Casa Blanca. Y hasta va a haber conferencias de desarme, ¿no? Conferencias de desarme en las que las dos potencias dicen, bueno, mira, tenemos que tratar de bajar el nivel de desarrollo de armamento porque realmente pone en peligro la vida en la Tierra. Y fíjense, acá hay una foto que es un buen ejemplo de esta etapa de deshielo, de distensión. Nikita Khrushchev visita Estados Unidos, paradójicamente quiere conocer Disney, no puede conocer los estudios de Disney, entonces ¿qué hace? Lo llevan a los de la 20th Century Fox. Y acá lo ven bailando con actrices norteamericanas, hay una foto de este mismo encuentro en el que está Frank Sinatra. Es decir, es como que hay un cierto clima de
distensión o de deshielo, que sin embargo no va a durar demasiado, porque para los 70 Hobsbawm dice, bueno, tenés una segunda guerra fría. Cuidado, no es la segunda etapa de la guerra fría. Hobsbawm dice, vos tenés una primera guerra fría, que tiene dos etapas, ¿no? Desde el 45 hasta sobre todo la década del 70, y a partir de esta década tenés claramente una segunda guerra fría. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay una invasión soviética muy fuerte de Afganistán, hay un boicot norteamericano a los Juegos Olímpicos en Moscú, y tenés sobre todo la era Reagan, ¿no? Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, con su famoso programa de rearme. Fíjense estos datos que son muy elocuentes, chicos. El gasto militar anual de Estados Unidos y la Unión Soviética. Fíjense cómo desde los 50 hasta los 70 crecía, pero desde los 70 hasta la década del 90, fíjense cómo crece. Acá lo tenés en 180 más o menos, y acá se te dispara a 300, ¿no? Está calculado en miles de millones de dólares. Entonces, ven ustedes que lo que dice Hobsbawm es cierto. A partir de los 70 se te dispara el gasto militar anual, lo cual está diciendo que hay una política de rearme. Ya fue eso de Khrushchev y Kennedy de el desarme. No, acá volvemos a armarnos hasta los dientes. Y fíjense el número de cabezas nucleares, ¿no? La Unión Soviética acá, pero asciende terriblemente. Y esto también habla entonces de un revival, ¿no? De esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? De armarnos hasta los dientes, porque hay una rivalidad y una tensión que se agudiza. Y por eso Hobsbawm habla de una segunda Guerra Fría. Bueno, estas son las etapas entonces en las que suele periodizarse este conflicto que estamos estudiando.